para discutir sobre estos acontecimientos históricos, estos acontecimientos sin precedentes en la historia reciente del país. Hoy tenemos el privilegio, el gusto y la oportunidad de charlar con dos amigos de la casa, a quienes usted conoce muy bien. Nuestro compañero y amigo Manuel Aranda, a quien le doy la bienvenida. Manuel, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Bueno, pues el gusto es mío. Saludos para todo el mundo, para toda la banda de Sin Censura que hace el favor de sintonizarnos y de ver esta emisión para enterarse, como diría el buen Vicente, sin pelos en la lengua. Y bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar todos los temas relativos a este primer informe en el que llegó el presidente literal, tumbando caña, ¿no? Se va a poner muy, muy interesante, mi querido Luis Guillermo, así es que, pues vamos a darle. Muchísimas gracias, Manuel. También tenemos hoy la oportunidad de hablar con un especialista y un hombre que tiene una mirada muy, muy profunda sobre la cuarta transformación. Ángel Valderas, un placer, un gusto saludarte. Buenas noches y pues un gusto compartir con ustedes, con ambos, esta mesa de análisis requerida, necesaria, 5º año de gobierno. Solo agrego a tu introducción, hoy lo que dijo el presidente se entiende a veces poco. Yo soy matemático, yo me dedico a formar ingenieros. Mis estudiantes del Tecnológico de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, gracias al gobierno de la 4T, tienen un futuro brillante. Pueden hacer ingeniería en México sin tener que irse al extranjero a servir a compañías extranjeras que fabrican productos que después nos venden en México. Cuando el presidente dijo hoy en su informe de esta obra de envergadura, de lo que señalaste en tu introducción, tomo lo del Tren Maya, tenemos que tener claro que estamos hablando de más de 1,500 kilómetros de longitud, que en Alemania no existe ningún tren con esta longitud. Si quisiéramos construir un tren muy largo en Alemania, de la frontera de Austria a la frontera con Dinamarca, sería un tren de 1,100 kilómetros. El tren más largo que existe en Italia, nos vamos desde el fondo de la Bota hasta Turín, 1,100 kilómetros. Y si nos vamos a Francia, desde la frontera con España, con Cataluña, hasta el norte en la frontera con Bélgica, 1,100 kilómetros. Es decir, el Tren Maya es de tal envergadura que en un país de Europa no existe, ni existirá, un tren de tal magnitud. De ese tamaño es el proyecto del Tren Maya. Y muchas gracias por la invitación, Luis Guillermo. Aquí estamos ya listos para seguir comentando. Ya que lo pone en perspectiva el querido Ángel Valderas, ya que pone sobre la mesa esta proeza que puede leerse fácilmente, como bien dice, pero que en realidad supone no solo esfuerzo técnico, sino también político y social. Estimado Manuel, ¿cuál es tu lectura? El presidente López Obrador además eligió un día simbólico, el día de su 5º informe de gobierno, para arrancar uno de sus grandes proyectos y para decirle al mundo, sí se pudo. Sí se pudo sin endeudarnos. Vaya, son cosas que hemos dicho una y otra vez, que las hemos ensalzado, las hemos reiterado, las hemos presumido, mi querido Luis Guillermo. Y aprovecho también para saludar al muy estimado doctor Ángel Valderas por poder compartir espacio con él. Es una situación tan inédita que quienes tenemos ahorita el privilegio de poder comunicar, de poder mencionar parte de estos logros que está el presidente presentando
hoy en este día del quinto informe, tenemos el privilegio de platicar cosas que eran totalmente inéditas, situaciones, proyectos cristalizados que jamás en la historia, tristemente, jamás en la historia de México se había logrado. Yo me acuerdo desde chico, desde niño, que ponía atención en los noticieros, que escuchaba cuando decían en algunos de estos comunicadores que iba a privilegiarse o que iba a entrar la inversión extranjera para que hubiera más producción en Pemex, cuando empezaron este tipo de situaciones, en los albores de aquellas intervenciones, de aquellas participaciones de entes extranjeros, no solo en petróleo, sino en cualquier cosa. Yo me acuerdo que de adolescente, siendo chamaco, pensaba, bueno, ¿por qué tienen que venir extranjeros a hacerlo? Pues, ¿qué carajos no podemos hacerlo nosotros? ¿Somos pendejos o qué? Perdón. Digo, son cosas que deberíamos de poder hacer aquí en México. Hasta donde yo sé, tenemos el mismo tipo de cerebro, mismas cantidades de neuronas. ¿Por qué no? Años después, conforme uno va aprendiendo y va dándose cuenta de la realidad, pues nos dimos cuenta que somos tan inteligentes que desafortunadamente muchos de esos muy inteligentes aprovechan todas esas neuronas o las aprovechaban pues para aplicarla en corrupción, que es lo que siempre se vendía al país, punto. O sea, para pronto, sin tener que entrar en mucho análisis. Hoy nos damos cuenta que con el proyecto de Dos Bocas, ahora ya no un proyecto, sino una refinería cristalizada que arranca operaciones para la producción ya en forma, que por cierto, qué bronca, ya lo comentaremos por todos los detractores. La refinería que no refina, pues no, pendejo, porque una refinería se va echando a andar por etapas hasta que queda ya todo perfectamente conjuntado y entonces sí se logra lo que se logra a partir de hoy, producir petróleo que nos va a llevar a una pues a la posibilidad de contar con nuestra propia gasolina y por lo que entiendo que mencionó el presidente, solo se va a importar ya más el 20 o el 25% de la gasolina que se consume y una vez que también se solucione todo el tema de la planta esta que se está renovando aquí en Tula, en Hidalgo, bueno, pues entonces estaremos ya mucho más cerca de una independencia total en términos energéticos, pues para no estar dependiendo de nada. Imagínate, y lo comentaba el presidente desde hace años, si de repente al país del cual dependemos o de los cuales dependemos de la importación petrolera, perdón, de la importación de gasolinas, porque el petróleo no tenemos, ¿qué hubiese pasado? Si simplemente se les pega la gana no vendernos, pues nos paralizan al país. Siendo independientes en términos energéticos, bueno, pues tenemos una mucho mayor seguridad en términos de desarrollo y las cosas irán funcionando más. Se logra el proyecto del tren Maya gracias a la visión del presidente López Obrador, a pesar de un golpeteo brutal, constante de los cientos, miles, no sé cuántos amparos que se estuvieron interponiendo, sin endeudar al país, sin meterse, utilizando incluso buena parte de tecnología propia, utilizando, por cierto, también de aquí Hidalgo, ya mencioné Tula, donde se está renovando esa parte de la refinería, y también vuelvo a mencionar Hidalgo con Ciudad Sagún, que es donde se producen los carros del Tren Maya, este tren o carros del Tren Maya se están produciendo aquí en Hidalgo, ya se están trasladando poco a poco hacia todo el sureste de México, donde estarán operando, como hoy se vio con este viaje de prueba, y pues podemos presumir que se están haciendo las cosas por mexicanos, para mexicanos, con el dinero de los mexicanos, sin necesidad de bajarnos los calzones para estarnos endeudando con el Fondo Monetario Internacional o cualquier cantidad de entes o bancos extranjeros que pudieran tenernos agarrados del cogote para después hacernos pagar muy caro el desarrollo que tenemos. Es un desarrollo real, ahí está. No nos lo pueden regatear, no pueden aplicar la mezquindad permanente de las personas que nos regatean cualquier cantidad de logros. Basta ver nada más el encabezado que tiene ahorita la jornada, en el que la
ahí sí, malamente, de esto no vamos a presumir en Hidalgo, la paisana Xochitl Gálvez, que no indígena, presume, no presume, dice o declara que el informe del presidente López Obrador fue solo bla, bla, bla. ¿Perdón? O sea, como de qué tamaño de mezquindad y de ser miserable tiene esta mujer en su ser, como para no tener la sensibilidad mínima de reconocer lo exitoso de proyectos como estos que se están echando a andar. Ya mencionamos el Tren Maya, estamos hablando de todo la autosuficiencia energética a la cual nos estamos acercando al 100% ya, y varias otras obras que mencionó y logros que mencionó el presidente López Obrador, como también el tema de la brutal e increíble inversión para los programas de jóvenes que tenían más de 36 años, estaríamos hablando de 40 porque habló de 6 sexenios, pero si sumamos esos 36 más los 4 que vemos ahorita, que es cuando se hace la declaración, estarán hablando prácticamente de 4 décadas, hace 4 décadas, ¿no? Y contando 6 sexenios hacia acá, no había habido no había habido la inversión que ha habido en solo 5 años de este gobierno. Entonces, es un cúmulo de éxitos que antes eran solo datos falsos en los informes de las administraciones pasadas, y que hoy que sí hay verdaderamente cosas concretas, reales, tangibles, que mantienen a México en una posición privilegiada económicamente hablando, en cuanto a su desarrollo económico, en cuanto a su desarrollo como país, con un crecimiento arriba del 3,5%, si no me equivoco. ¿Con qué cara pueden decir un personaje como Xochitl Gálvez decir que el informe es solo bla, 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 cuando se habla de conquistas reales, de logros reales? De verdad que eso sí es un insulto a la inteligencia de la gente. Cada vez que ella habla es un insulto a la inteligencia de los mexicanos, pero quienes están bien enterados, bueno, pues estamos viendo aquí los logros, son contundentes, son reales, existen. Aquí hay que hacer un énfasis, estimado Ángel Valderas, en una realidad que no teníamos en el escenario mexicano antes de la llegada de López Obrador. La recuperación del sector energético en general y del sector petrolero en particular, una nueva refinería, el rescate de las refinerías que estaban inoperantes en el país, Tampico, Salamanca, Cadereyta, Minatitlán, Coatzacoalcos, etcétera. La compra de una refinería en Estados Unidos, Deer Park, y el lanzamiento, la puesta en operación de esta nueva refinería Dos Bocas en Tabasco. En general, esto habla de una determinación presidencial, y muchos dicen, estimado Ángel Valderas, que el presidente está viendo al pasado. ¿Se puede leer así? Mira, Manuel y Luis Guillermo, es una soberana tontería. Ahorita ya me hizo que me cayera mal la digestión. Yo acabo de comer, Manuel Aranda. ¿Por qué me haces eso al mencionar a la que se autodenomina la mejor ingeniera de México? Mira, apuesto 1000 a 1. Acabamos de comenzar clases en el Tecnológico de Querétaro la semana pasada. Apuesto 1000 a 1 que el 100% de mis estudiantes, que tienen alrededor de 20 años de edad, saben más de energéticos y de infraestructura que la supuesta ingeniera en sistemas computacionales de la UNAM, Xochitl Gálvez. Así, dejo de llamarme Ángel Valderas, ¿eh? El 100% de mis estudiantes del Tecnológico de Querétaro saben más que la señora Xochitl Gálvez, que ni siquiera sabe hacer la conversión de megavatios a kilovatios, por ahí anda circulando, que la señora suma 80 con 20 y con 30 y le da 100.
Una señora que se inventa que vende 600 gelatinas diarias que pesan alrededor de 100 kilos y que nos dice que ella cargaba eso diariamente. Una señora que desconoce de tal manera el país que se atrevió a afirmar en Monterrey que el sureste mexicano no tiene gas, cuando basta que ella entre a cualquier portal de producción de gas en México para darse cuenta que las zonas más productivas del país son Tabasco y Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. 2 estados del norte, 2 estados del sur. Miren, Manuel y Luis Guillermo, yo siempre he dicho que debatir con la oposición es ser alevoso, es tal su ignorancia, la exhiben de manera cotidiana que quedan como estúpidos ante cualquier debate. Por ejemplo, la señora Xóchitl Gálvez fue a Paraíso, Tabasco, con un bidón de gasolina para decir que no pudo comprar gasolina en la refinería de Dos Bocas. Bueno, ¿qué nos exhibe esta señora? Que no sabe la diferencia entre una gasolinería y una refinería. El anuncio de hoy del presidente, la ignorancia es tal. Ahora, la señora Xóchitl Gálvez es panista. Que nos diga antes de decir bla, 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 en dónde están las refinerías que construyeron los narcogobiernos del PAN, del cual ella fue parte, porque Xóchitl Gálvez fue parte del narcogobierno de Vicente Fox, porque tenían como director de la AFI al narco Genaro García Luna y a toda su pandilla. Y nunca ha dicho nada. Bueno, es ingeniera, pero pues debería de saber, debería de tener la información que una cosa es construir una refinería y otra es echarla a andar. Son 2 procesos distintos que cualquiera que tenga un título de ingeniero, como ella, debería de saberlo. Miren, si está siguiendo esta emisión, ingeniera Xóchitl Gálvez, ahí les van unos ejemplos. En Corpus Christi, Texas, la refinería Magellan Midstream Partners se terminó de construir en 2016, comenzó a operar en 2017. La refinería Dakota Prairie Refining en Dickinson, North Dakota, se terminó de construir en 2014, comenzó a operar en 2015. La refinería Kinder Morgan en Galena Park, Texas, terminó de construirse en 2014, comenzó a operar en 2015. Y ojo, aquí son importantes los números. Los 3 ejemplos que di son mini refinerías comparadas con Dos Bocas. El primer ejemplo que di, 40,000 barriles diarios. El segundo ejemplo que di, apenas 20,000 barriles diarios. Es decir, una refinería 17 veces más pequeña que Dos Bocas. Y la última que señalé de Kinder Morgan, 8 veces más pequeña que Dos Bocas. Y tardan entre 6 meses y 1 año en ponerse a operación. Bueno, pues esto lo desconoce la ingeniera, entre comillas, Xóchitl Gálvez. Otra cosa que desconocen y que señaló Manuel Aranda, que vive en el estado de Hidalgo, donde está la refinería de Tula, donde está una de las coquizadoras que se están construyendo, la otra está en Salina Cruz, desconocen que es una práctica usual en las refinerías comenzar a trabajar una fase, producir gasolinas, queroseno, asfalto, y luego una segunda fase. Ahí les van ejemplos. Buckeye Partners en Corpus Christi, Texas, comenzó a operar procesando 42,000 barriles diarios. Bueno, 3 años después estaba procesando 60,000. Y la que ya señalé de Kinder Morgan se inauguró en 2015 procesando 42,000 barriles
para 2018 procesaba el doble, 84,000 barriles. Es una ignorancia increíble de lo que se maneja la oposición. Cierro. Manuel Aranda hoy retomó lo que señaló el presidente. Nuestras refinerías fueron abandonadas por el PRIAN con la clara intención de darle en la torre a Pemex para después venderla como chatarra. Nuestras refinerías, hoy lo señaló el presidente, estaban produciendo únicamente el 20% de las necesidades de este país en gasolinas y diésel. Solamente el 20%. El otro 80% se tenía que importar a un costo de 30,000 millones de dólares anuales, 600,000 millones de pesos. Yo aquí le diría a la ingeniera Xóchitl Gálvez que si no tiene la magnitud de lo que son 30,000 millones de dólares, porque si no tiene esa magnitud, está careciendo de una de las competencias básicas que señala la matemática, la American Association, que es sentido numérico, porque estamos hablando de 600,000 millones de pesos cada año. Hoy en día, a finales de 2023, el presidente señalaba que la proporción se va a invertir. A finales de este año, en México, se va a estar procesando el 80% de los combustibles que necesitamos y se va a importar solamente el 20%. 4 veces menos, ¿eh? Ojo, 4 veces menos. Quiere decir que de este país que antes salían 30,000 millones de dólares, a finales de este año solo van a salir 7,000, 4 veces menos. Esos 600,000 millones de pesos al año que salían por la incapacidad de los panistas de construir una refinería, nos vamos a ahorrar, porque vamos a estar importando 150,000 millones. Sí, pero nos vamos a ahorrar 450,000 millones. Y a finales del año próximo vamos a dejar de importar gasolinas y muy probablemente después vamos a exportar gasolinas. Yo le diría a la señora Xóchitl que el bla, bla, bla es de los panistas. Cuando intentaron construir una refinería, estuvieron en el gobierno 12 años. 12 años. Ella estuvo con Vicente Fox y luego su partido impuso con un fraude electoral a Felipe Calderón. Y en 12 años, ahí sí notamos un bla, 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 porque los panistas solo fueron capaces de construir la barda más cara del mundo, 12,000 millones de pesos para una refinería inexistente. Así es que termino señalando que la señora Xóchitl Gálvez, en vez de ir con su bidón a la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, que se vaya a cargar gasolina a la refinería que construyó su partido. A ver si puede hacer. Y es más, que se vaya en bicicleta, otra de las ficciones que ha inventado. Ay, 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 mi querido Ángel, qué manera de destrozar completamente la argumentación, diría yo, ya rayando en el delirio, en la fantasía de la oposición. Manuel, una de las cuestiones que hoy me llamó mucho la atención en el informe del presidente López Obrador, además de hacer un recuento de todo lo que ha construido y lo que ha realizado esta administración en el último año, fue pues plantear un proyecto que pensamos que prácticamente iba a dejar ya como una tarea para la siguiente administración, pero no. El presidente López Obrador anuncia hoy que va a presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial, y esto nos pone a pensar qué es lo que estará tramando el presidente de la República en este sentido, porque hasta donde nos quedamos en términos de sumas y restas, no tiene las 2/3 partes del Congreso
para una reforma constitucional. ¿Qué crees que se traiga entre manos el presidente López Obrador lanzando abiertamente este desafío, transformar el podrido, corrupto y, por supuesto, descompuesto Poder Judicial mexicano? En verdad, qué gusto de poder compartir este espacio con ustedes dos, queridos compañeros, y lo hago en referencia al cierre de este comentario, de su participación de este momento por parte del estimado doctor Ángel Valderas, y a la manera en la que planteas tú esta siguiente pregunta, me quedo, Luis Guillermo. De lo último que planteó el doctor Valderas, yo nada más añadiría que el bidón, iba a Xochitl, debería ir Xochitl con su bidón, exactamente aquí a la barda, en Tula, a estar pidiendo que ahí se le llenara de gasolina. Y por cierto, debería de pedirlo hablando en Otomí, o también conocido como Ñañú, que es la etnia que corresponde al Valle del Mezquital, donde ella pertenece y de donde presume ser indígena, que por cierto la gente de Tepatepec, de donde es oriunda, nadie la quiere y todo el mundo desmiente ese tema de pobreza, de cargar 100 kilos de gelatinas diarias. Ya está destrozado. Respecto de tu pregunta, Luis, caray, creo que no lo pudiste haber planteado mejor. Casi dijiste, ¿qué estará maquiavélicamente pensando Andrés Manuel? ¿Cómo tendrá planeado el siguiente megachingadazo para aplicarle a estos hijos de su mal dormir de la oposición? Bueno, evidentemente estamos hablando, y no quiero sonar porque de verdad que no es así, yo admiro profundamente al presidente, creo en lo que está haciendo, no dejo de ver en ocasiones cosas que considera uno que son errores, y es mi percepción, y hay cosas que no nos gustan, todo eso, podemos no estar de acuerdo en todo, pero en términos generales yo estoy absolutamente casado con la Cuarta Transformación y con los ideales que está enarbola y con el máximo líder que es Andrés Manuel. Ahora, de lo que tú estás planteando con esta posibilidad de reforma judicial, bueno, los cálculos son interesantes y son inteligentes. Estamos a 13 meses, es un año, un mes de que concluye el mandato de Andrés Manuel. El estar impulsando una reforma judicial, estamos hablando del máximo, esta va a ser la madre de todas las batallas del gobierno de López Obrador, porque es el último gran bastión de la derecha. Ahí es donde se han refugiado estos cabrones corruptos, desgraciados, traidores a la patria, traidores a la nación, traidores al pueblo de México, liberando delincuentes a diestra y siniestra, mercando con los grandes potentados, con los grandes corruptos, con los grandes ladrones, con los grandes capos de las mafias, tanto las de cuello blanco como las otras. Y eso es lo último que nos falta muy probablemente para poder lograr los cambios torales en los ejes fundamentales de esta Cuarta Transformación. Esto va a ser toda una empresa, esto va a ser la batalla dentro de lo que el presidente López Obrador sabe que se tiene que librar en este cierre de sexenio. ¿Va a tener un costo político? Sí, lo va a tener. ¿Caro? Sí, lo va a tener. Y si hay un personaje, y lo digo en referencia a tu reflexión, que no es propia, yo sé que lo dices en función de lo que todos, se ha comentado mucho, que parecía que el tema de una reforma judicial, al sistema judicial, se le pudiese dejar a la siguiente administración. Sería lo más cómodo, sería justo, bastante le ha pegado el viejo a al trabajo sin descanso, ha dejado su vida, ha dejado su intelecto, ha dejado todo por el país y por los mexicanos. Él podría decir, bueno, yo ya cumplí, ya no me meto en más broncas. Bueno, se está aventando el tiro más cabrón que le queda a la 4T por cumplir. Y lo estamos presenciando. Aventarse el tiro de confrontar al poder Judicial
el gran poder, verdaderamente, porque es el que puede estar trabando todo, lo va a hacer y sabe que le va a generar un costo político, pero sabe que él ya se va, él ya no va a estar en la boleta, por lo menos no va a estar con su nombre, sí con su esencia y sí con su presencia, pero no con su nombre. Y el costo político se lo va a llevar en el retiro que siempre nos ha dicho que va a tener. Yo quiero pensar que al menos al final recapacite y en ese sentido, en una versión ya mucho más tranquila, porque de verdad se lo merece, el gran animal político de México debería de permanecer en la política en algún espacio, pero no alejado, no totalmente, y no porque el pueblo de México sea pues cómo llamarle, un niño de kinder que si no va de la mano de su gran guía, se va a caer. No, es ahí donde los mexicanos, donde la gente que quiere verdaderamente este país y los que estamos a favor de la cuarta transformación, pero verdaderamente de la cuarta transformación, no los simuladores, debemos de encargarnos de aportar todo lo que podamos para lograr seguir el camino trazado a través de este gran proyecto de transformación nacional, que es esta cuarta transformación, y darle el seguimiento necesario y aportar para que se logren todos los cambios, todas las transformaciones que México requiere, que se consoliden y que se logren las siguientes. Entonces, en síntesis, tienes toda la razón. Algo muy interesante está tramando. Insisto, y lo he mencionado en muchas ocasiones, este hombre tiene un colmillo tan largo que arrastra y hace surco conforme va caminando, y verdaderamente creo que nos va a sorprender con todas las reacciones y con planes B y con planes C ante los embates que habrá también en la Cámara de Diputados, porque no la van a querer aprobar. Habrá que ver cuál es el diseño legal que se trae para impulsar esta reforma, lo cual yo aplaudo, y eventualmente, si no se logra, servirá al menos de concientización en términos generales para la gente que no se ha dado cuenta, ver cómo mucho del desarrollo del país se ha estado frenando precisamente porque el rubro pendiente, uno de los más interesantes que queremos que se den, es el de la justicia. ¿Para qué queríamos haber encarcelado o haber detenido a los grandes peces gordos, a los presidentes como Calderón? Si ahorita ya lo hubieran sacado estos desgraciados. Ya veo a Norma Piña, si es una piña colada con Calderón después de que lo sacó de la cárcel o de una detención, o con Peña Nieto cenando ahí en Madrid o algo por el estilo, burlándose de la justicia, burlándose de los mexicanos y burlándose del hambre, del ansia de justicia que se tiene precisamente porque estamos viendo que es el rubro donde nos falla, pero tiene que ser evidente y tiene que ser notorio que no ha quedado en el presidente de la República y no ha quedado en el tema de la cuarta transformación, sino que es el Poder Judicial el gran obstáculo y la gran pared que está deteniendo la consumación de la justicia en México. Estimado Ángel Valderas, este sexenio nos ha enseñado que los tiempos del señor presidente son perfectos. ¿Qué lectura podemos darle, lanzar este proyecto prácticamente cuando están por empezar las campañas presidenciales y todo mundo está buscando la forma de colarse a alguna candidatura, promover en estos momentos una reforma al Poder Judicial? Sabe a reto, huele a olfato político, pero no sé tú qué puedas explicarnos de ello. Mira, Luis, y un poco con respecto a lo que decía Manuel. Yo soy militante de Morena, estoy en lo que hoy es Morena desde la lucha contra el desafuero en 2005. Y bueno, de alguna manera, la visión del mundo, pues es desde un punto de vista sociológico, político, pero se nos olvida que también es matemático. Entonces, yo, por ejemplo, estoy tranquilo con lo que ha hecho este gobierno,
no le exigiría, parto siempre de la idea que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, y en ese sentido no hay decepciones. ¿Yo estoy decepcionado de este gobierno? Absolutamente no. Es más, estoy sorprendido de lo que ha logrado hacer. ¿Por qué? Pues porque apenas Andrés Manuel ganó la presidencia de la República, yo di una serie de conferencias en donde, pues, ¿qué te diré? La semana en la que ganó Andrés Manuel, en 2018, echando, si quieren, una cubetada de agua fría, señalando que sí, que habíamos ganado la presidencia, pero que no habíamos ganado la mayoría calificada, ni en el Senado, ni en 2/3 partes. Hace 5 años yo señalé que Morena, que la 4T, que Andrés Manuel, íbamos a sufrir por cualquier reforma de tipo constitucional. Y el pasado lo tenemos que tener de manera muy presente porque la gente luego no lo entiende. Por ejemplo, en el Senado, la mayoría calificada se obtiene con 86 senadores. ¿Cuántos senadores tuvo Morena con la oleada de Andrés Manuel en 2018? 55. Y si agregamos a los aliados del PT y PES, coalición Juntos Haremos Historia, 69. 69, cuando la mayoría calificada eran 86. Es decir, Morena no, ni tuvo ni tiene la mayoría calificada en el Senado. Uno de los 3 requisitos para las reformas constitucionales. Segundo, Cámara de Diputados, mayoría calificada, 334 diputados. ¿Cuántos obtuvo Morena? 191. Pero con los reacomodos que hubo, que gente que participó por un partido, pero que se pasó a Morena, 247. Ni siquiera la mitad. Si a eso sumamos 29 del PT, 31 del PES, llegamos a 307 de 334. Esta fue la primera legislatura. Tercer requisito para modificaciones constitucionales, tener la mayoría en 17 congresos de los estados. ¿Cuántos obtuvo mayoría en 2018? 16. Faltaba 1. Sin embargo, este tercer requisito ya se sobrepasó en abundancia porque hoy Morena y aliados gobiernan en 23 estados de la República. ¿Se tiene la mayoría en más de 17? Sí. Sin embargo, va a haber elecciones para el Senado hasta el próximo año y en la Cámara de Diputados, pues a Morena, por una mala estrategia, por una mala selección de candidatos, se perdió parte de lo que se había avanzado en 2018. Entonces, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Pues lo que se puede hacer con una mayoría simple. Yo también señalé hace 5 años que había un poder que iba a obstaculizar a la 4T. Y señalé abiertamente al Poder Judicial. Pitonizo, no. Bola de cristal, tampoco. No, pues era simplemente ver la composición de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial, pues puestos por panistas y por priistas. Estaba más que cantado. Mientras estuvo el ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte, vimos una Suprema Corte un poco, de alguna manera, no tan abiertamente antigobiernista, como se notó inmediatamente con la llegada de la señora Norma Piña. Para mí son abusivos, es ofensivo lo que estos señores ganan. Ni en Dinamarca, ni en Noruega, ni en Suecia, ni en el Reino Unido, ni en Francia, ganan lo que ganan. Pero ojo, estos 700,000 pesos mensuales que sueldo y prestaciones ganan, es dinero que le están quitando a gente pobre. La metáfora, yo los veo a los ministros de la Corte, es como si llegaran a un crucero en cualquier ciudad de México,
en donde está un niño pobre, una niña pobre, una persona de la tercera edad, vendiendo chicles o mazapanes o dulcecitos, y llegan estos señores en una Suburban blindada, en un Bugatti Veyron, en un Ferrari Testarossa, ¿no? En una BMW, llegan, se bajan y no solamente le quitan la mercancía a estas personas, sino que además le quitan el dinero. Es decir, son ladrones. Es gente preparada que tiene que entender que si ellos, cuando a mí me traen una pizza o un pastel, me como 2 rebanadas, estoy dejando a otro sin una rebanada. Entonces, desde el momento en el que ellos le están metiendo la mano al erario, que no se hagan, deben de saber que están dejando a discapacitados, a gente marginada en la pobreza, porque se están robando el dinero. De ahí la propuesta de Andrés Manuel, el plan C. Creo que una de las cosas de la 4T positivas es que ha politizado al pueblo de México. Y esa politización es relevante porque no basta con ganar la presidencia de la República, no basta. Necesitas tener la mayoría en ambas cámaras, pero si quieres reformas constitucionales, pues entonces tienes que buscar la mayoría calificada. Yo veo a sectores que no contribuyeron, ojo, no contribuyeron a que Andrés Manuel ganara en 2018, es más, promovieron la abstención del voto, y que hoy se ponen súper exigentes con reformas constitucionales, cuando no movieron ni siquiera la mitad del dedo meñique para contribuir a lo que estamos viendo. Los cambios son graduales. Es imposible que 36 años de neoliberalismo desaparezcan de la noche a la mañana. Lo decía Manuel, y tú también, Luis Guillermo, al inicio. Miren, yo soy ingeniero, conozco perfectamente cuánto tiempo tarda en construirse una refinería. Una refinería, soy ingeniero civil, además, una refinería del tamaño de Dos Bocas, en condiciones normales, tarda 4 años en construirse. Y hay que tomar en cuenta que Andrés Manuel tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. Se tuvo que hacer el proyecto. Creo que Rocío Nale hizo magia. Lo decías tú en tu introducción al programa, Luis Guillermo, porque no cualquiera, fueron 2 años de pandemia, 2020-2021, las cadenas de aprovisionamiento colapsadas, miles de contenedores de mercancías atorados en China, miles de contenedores atorados en el puerto de Los Ángeles, y los que seguimos con atención la construcción de Dos Bocas, vimos el tipo de equipo especializado que se requiere. Entonces, construir una refinería en 4 años, en 2 años de paralización mundial, ay. Bueno, ¿qué ha hecho Andrés Manuel? Exhibir a estos jueces. Ya los exhibió, como el juez Juan Pablo Fierro, que en realidad el Poder Judicial en México, parte del Poder Judicial, para no generalizar, sirven a intereses extranjeros. No es exagerado decir que son traidores a la patria. Desde el momento en que otorgan amparos a empresas extranjeras como Iberdrola, contra la propuesta de reforma eléctrica, contra la ley de la industria eléctrica, están favoreciendo intereses extranjeros. Y el lenguaje no lo pueden eludir. Es traidor a la patria quien sirve a intereses extranjeros. Finalmente termino, creo que lo decía Manuel, que es muy importante el hecho de que en México se esté produciendo tecnología por parte de mexicanos. Quiero incorporar a la conversación a la estimadísima Alina, que ya llegó. Una disculpa, Alina, porque te robamos tiempo, pero era muy importante contar con tu punto de vista en este día
pues lo mencionábamos a lo largo de la conversación, este día histórico en el que no solo se pone el énfasis en lo que se ha hecho en la Cuarta Transformación, sino que se arranca con la operación de dos grandes obras de este gobierno, el Tren Maya y la refinería. Bienvenida, muy buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues no, ¿cuál es robarme el tiempo? Yo feliz de estar aquí con la audiencia sin censura. Yo creo que lo que va del informe, pues logramos visibilizar realmente hasta dónde se ha podido avanzar, pero también los obstáculos, ¿no? Yo creo que hoy nos merecemos también que este quinto informe de gobierno, pensando en que ya se viene una nueva administración, ya estamos en, digamos, con los días, los meses contados, el presidente también lo mencionaba, ¿no? Cómo es que a pesar de que se ha avanzado, pues bueno, hay varios retos y uno de ellos es el tema de la salud, que ha anunciado también la construcción de esta superfarmacia en la Ciudad de México, que ya lo había dicho en mañaneras hace unos días, este gran almacén en el Estado de México. Sin embargo, sabemos que uno de los temas más sensibles para la población y especialmente tras la pandemia sigue siendo el reconstruir un sistema de salud que al final nunca es que hubiese estado al 100%, sin embargo, pues con el desmantelamiento en la década de los 80, los 90, evidentemente, pues eso terminó colapsando. El otro es anunciar todo el tema de educación, ¿no? Que también ha habido grandes avances, 200 universidades, Benito Juárez, las becas desde preescolar, lo menciona, hasta las universidades, el tema también de la seguridad, que no es menor, ahí, bueno, destaca el rol del Ejército y de la Marina, pero sabemos que con esas cifras también todavía de violencia, lo que ha implicado esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues será un reto para este último año y evidentemente para el siguiente sexenio, quien sea que llegue. Ahí hay eso, ¿no? También el tema, por ejemplo, de los megaproyectos que si bien no se menciona así, pues sí genera todavía preocupación porque si bien se han puesto algunos candados para que se respeten las áreas naturales protegidas, las reservas naturales, es evidente que para los grandes capitales transnacionales cualquier megaproyecto, sea el Tren Maya, el transísmico, etcétera, etcétera, pues puede desatar, ¿no? Si no hay el correspondiente seguimiento a estos megaproyectos, pues puede desatar, ¿no? Una explosión de un turismo que no sabemos si se puede o no controlar en términos de protección de las áreas naturales. Entonces también ahí creo que hay que poner mucho énfasis porque se habla, ¿no? Ya de lo que ha generado en empleos, todos los caminos que se han hecho, la infraestructura que pues llegó por fin a esos sectores históricamente excluidos, pero también hay muchos retos venideros. Entonces yo creo que es un buen corte de caja en estos 5 años, no me queda duda de ello, en todos los temas, incluso la reconstrucción del sismo que haya nuevamente destacado, ¿no? Ya hace unos días también en la mañanera hablaban de cómo se ha ido reconstruyendo vestigios, zonas culturales, etcétera, pero hablar del 95% ya de reconstrucción de todos los inmuebles afectados, pues a mí me parece también algo prolífico, pensando en que en otras administraciones veíamos nada más cómo es que estos, digamos, estos fideicomisos y demás, cuando se necesitaban, pues no existían, ¿no? Estaban vacíos, no se operaban, o había despilfarro. Entonces, ahora yo creo que va por ahí la producción, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, creo que es un tema que, bueno, ya ahí el experto ha hablado, el doctor Ángel Valderas, en donde esta reducción histórica de importaciones, de gasolinas, de diésel, pasar de 2018 de la exportación de cerca del 80% del consumo nacional a un 2023 con cerca del 20% y que se aspire que para el próximo año no se tengan que importar. Bueno, a mí me parece que eso tendría que ser también primera plana, ¿no? De esta administración de manera permanente, cuando en realidad sabemos que muchos aseguraban, ¿no? Que iba a subir las gasolinas, que iba a subir el dólar, que hoy es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar. Entonces yo creo que es bastante satisfactorio, poniendo los acentos. A mí, evidentemente, como mujer me hubiese gustado escuchar más sobre la política en temas de género, ¿no? Que también hace unos días, semanas ya, con las encuestas tanto del INEGI como del Coneval, se habló de la disminución de la brecha de desigualdad en cuanto a los ingresos en cerca del 20%, lo cual no es menor, pero creo que
que también se pudo haber hecho mención de algunas de estas cuestiones para tener un mensaje mucho más completo, ¿no? Y también pues ya veremos en esta última administración si se logra consolidar estas apuestas en el sector salud con los trabajadores, tanto de la salud como de la educación, que el presidente ha dicho que busca basificar a más profesores, a más trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que bueno, yo pongo ahí también muchas esperanzas en que se haga justicia con todo el magisterio, que se haga justicia con todos y todas las trabajadoras de la salud, y ya veremos si eso se cumple y sobre todo si se le da continuidad también en el 2024. Como se dice en los bares, querida Lina, te vas a tener que echar uno doble para emparejarte. Tengo que preguntarte, aprovechando que acabas de llegar, ¿tú crees que este resumen que hizo hoy el presidente López Obrador ponga en perspectiva para la población, para el pueblo, un trabajo de 5 años que en cierta manera ha sido revolucionario en lo social, en lo económico, incluso en lo político? ¿Crees que el balance del gobierno de López Obrador sea positivo a estas alturas? Mira, yo creo que es positivo pensando en que las condiciones eran tan adversas en el 2018 que eso permitió que se aglutinaran muchos sectores, no solamente, digamos, propiamente la base obradorista, sino muchos sectores indignados con las reformas, las mal llamadas reformas estructurales, educativa, laboral, etcétera, etcétera, con el desmantelamiento del Estado mexicano. Y eso permitió avanzar, digamos, con paso firme, ¿no? Hacia dónde íbamos. Yo creo que los retos para el próximo gobierno tienen que ser en función de seguir aglutinando a esas fuerzas que todavía no están convencidas de que se puede aportar a lo interno y desde lo externo de esta llamada cuarta transformación. Y a mí algo que me parece maravilloso es, la verdad me parece hasta revolucionario pensando en los procesos en América Latina, son estos esfuerzos que se han hecho desde el partido, desde Morena, para un poco pues poner algunos candados también en esta unidad, ¿no? Que ahora es el lema de Morena, aunque muy poco se tenga presente que es unidad y movilización. El tema de la unidad tiene que ser una unidad desde las izquierdas, no es una unidad nada más porque sí, ambigua, ni mucho menos. Yo creo que tiene que aglutinar esos sectores que tienen demandas históricas que algunas veces evidentemente la derecha o casi siempre la derecha es muy oportunista y se monta en estas demandas de sectores excluidos. Y no solamente es lo que ha hecho Morena para garantizar un proceso de sucesión presidencial, digamos, en cuanto a las corcholatas, ¿no? Como se les ha denominado, sino también lo que se ha hecho, y estoy muy orgullosa, formo parte también del Instituto Nacional de Formación Política, y en el instituto esto que la verdad ha pasado de noche para muchos medios de comunicación y que no es menor, es la generación y la elaboración de un proyecto de nación 2024-2030 que habrá de firmar, ya entiendo que ya no va a ser el 6 de septiembre, sino tal vez el 7 o incluso el 8, cuando se da a conocer a este candidato, candidata, a este coordinador, coordinadora de la defensa de los comités en defensa de la cuarta transformación. Y a mí me parece increíble este proyecto de nación porque se está consultando masivamente a la población de México y en Estados Unidos. También nuestros paisanos y paisanas están siendo parte de este proyecto de nación. Se retomaron y se seguirán retomando. La última consulta será el día 9 de septiembre para, digamos, aglutinar todavía esas demandas en torno sobre todo a las juventudes y los medios de comunicación. Son los dos temas que están pendientes en la consulta, pero se les consultó en tema de vivienda, soberanía energética, en tema de cuestiones de feminismo, de género, de la diversidad, en reformas del Estado, poder judicial. Es decir, fue una consulta y un proceso que a mí me pareció maravilloso, una serie de foros con personas que han estado, y eso es muy importante decirlo, no solamente desde la función pública, participaron personas y activistas, luchadores sociales que han estado en la lucha desde las bases en las últimas décadas y que son referentes de la defensa de los derechos, ¿no? De las poblaciones. Entonces, a mí yo creo que esa es la gran apuesta. Yo la verdad es que más allá de las corcholatas o más allá de las posibilidades, el margen que te da el Estado, ¿no? De poder hacer o no, mi apuesta siempre es con la gente. Yo creo que la gente informada, formada, organizada y movilizada puede, ¿no? Avanzar en estos procesos de defensa de la cuarta transformación. Entonces, yo creo que por ahí va, por ahí ha sido mi apuesta personal y creo que la apuesta colectiva también podría ser por ahí.
para afianzar esta transformación. Cerraría diciendo que ninguna transformación, en ninguna latitud del mundo ha dependido de una persona, así se llamen los Evo Morales, los Hugo Chávez, Néstor Kirchner, quien sea, ¿no? No ha dependido de ellos, ha dependido del pueblo que sostiene estas transformaciones. Así que, bueno, para mí, pues la respuesta seguirá estando ahí en las bases informadas, formadas, organizadas y movilizadas. Estamos llegando al final de esta charla. Les quiero agradecer a las 3 grandes figuras que nos han acompañado. Ángel, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Con qué te quedas esta tarde? Pues mira, yo me quedo como formador de ingenieros, estoy formando ingenieros con un estándar, que es el estándar de ABET, Accreditation Board of Engineering Technology, que es la formación de ingenieros a nivel mundial hacia el futuro, y vean lo que dicen en la formación de ingenieros. Un ingeniero tiene que saber, y lo extrapolo a los políticos, a todos, a los sociólogos, etcétera, que la resolución de un problema siempre tiene restricciones de tipo económico, político, social, antropológico, ambiental, de sustentabilidad, etcétera. Yo digo, no le pidamos peras al olmo. El gobierno de Andrés Manuel no tiene manga ancha. Podemos pedir las estrellas, pero me regreso a la primera restricción de tipo económico. Si estábamos importando 600,000 millones de pesos, yo quisiera que alguien me explique cómo vamos a financiar de la misma manera al Seguro Social o al ISSSTE. Y cierro con parte de lo que decía Lina, porque el desastre que dejó el neoliberalismo en México en 36 años fue tal que en este país nos dejaron un déficit de 210,000 médicos, un déficit de 430,000 enfermeras, nos dejaron 400 hospitales abandonados, nos dejaron un déficit de camas de hospital y nos dejaron un déficit de decenas de miles de especialistas. Resolver esos problemas no son inmediatos. Tan solo hay que pensar que la formación de un médico en licenciatura se necesitan 7 años de inversión, 7 años de inversión. Y si le agregamos una especialidad que depende del país y de la especialidad, nos podemos ir tranquilamente 5 años más, 12 años más. Para el inicio de la pandemia en 2020, tendríamos que haber formado esos ingenieros, esos médicos especialistas 12 años antes y médicos generales 7 años antes. Es decir, médicos generales, para no tener déficit, se tendrían que haber formado en 2013 al inicio del sexenio de Peña Nieto, y médicos especialistas se tendrían que haber formado en el narcogobierno de Felipe Calderón, que tenía un narco en la Secretaría de Seguridad. Entonces, creo que con cabeza fría podemos analizar. Yo creo que derechos para todos, pensiones en UMAS, basifiquemos a todos los profesores del mundo y a todo mundo trabajo estable, etcétera, etcétera. Solo que yo les recuerdo una cosa: el dinero no es infinito. Y si yo le compro gasolina a una gasolinera de British Petroleum, le estoy quitando dinero a mi gobierno para que lo invierta en cuestiones sociales. Y si yo, gran empresario, no pago impuestos, le estoy quitando dinero al gobierno para gastos sociales. Entonces, yo creo que con cabeza fría tenemos que ver y tenemos que pensar que los gobiernos no tienen recursos infinitos, que heredamos una deuda de casi 11 billones de pesos, de los cuales el gobierno de la 4T, ojo al dato, tuvo que pagar de intereses de la deuda en 2019 750,000 millones de pesos que no se pudieron invertir ni en escuelas, ni en educación, ni en gasto social, ni infraestructura. 750,000 millones de pesos. El presupuesto de 3 años de Ciudad de México en ese tiempo, o de 3 años del Estado de México. Entonces, entendamos que no solamente dejaron obstáculos, dejaron nada de dinero en las arcas y dejaron muchas deudas. Creo que fue un placer
escuchar hoy al presidente. Yo lo vi satisfecho, lo vi contento, lo vi orgulloso de su obra y creo que tiene toda la razón del mundo. Para el desastre que dejaron del país, hemos avanzado mucho en tan solo 5 años. 36 años de neoliberalismo no dejaron ni una sola gran obra de infraestructura, como todo el conjunto de obras que está dejando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y coincido con Manuel Aranda. Yo no lo veo que se retire, lo necesitamos, en parte también por lo que dijo Alina. Necesitamos mantener un proyecto que no dependa de una persona, sino que sea un proyecto. Y creo que la experiencia de Andrés Manuel puede ser muy útil para el siguiente sexenio de la 4T. Ángel, tus redes sociales, por favor, para que la gente, nuestra audiencia, pueda seguirte. Rapidísimo, Ángel Valderas, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Facilísimo, Ángel Valderas. Muchísimas gracias, Ángel. Alina, querida, ¿con qué te quedas? Pues mira, yo creo que esto, insisto, estamos en cuenta regresiva en este sexenio. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, más allá de si está o no Andrés Manuel, es eso. Se está hablando hoy de un corte de caja, 5 años de esta administración, pero también se está hablando de la elección de un coordinador o coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, y muy poco énfasis se ha hecho en dónde están los comités, quién está formando su comité, qué están haciendo los comités que ya están formados, qué tipo de horizontes se están imaginando las bases obradoristas con o sin Andrés Manuel. Ese es uno de los retos fundamentales que han tenido los gobiernos en los últimos 20 años en América Latina, y a mí me queda claro que solamente la gente, cuando toma conciencia de su rol, no del rol del presidente ni de la secretaria de Gobernación, no, de su rol en este proceso, es cuando realmente hay estas transformaciones. Entonces, a mí me parece fascinante lo que se ha logrado, aún con todos estos retos que ponía yo sobre la mesa. Hay cuestiones de seguridad, ¿no? Hay cuestiones en el tema de salud todavía, en el tema, hay un montón de cosas que uno quisiera que con un curita las cosas se arreglaran, pero la tragedia es tremenda, es estructural, desde hace muchas décadas venimos cargando muchas cosas, así que bueno, espero que la gente asuma esto como un reto, tanto en lo comunicacional, ¿no? Desde las mañaneras, que va a ser, puede que haya mañaneras todavía, pero no va a estar Andrés Manuel ahí al frente, desde su rol en estos que mencionaba, estos comités, y pues también, ¿no? Incluso esta soberanía pasa también por cómo la estamos asumiendo, qué rol estamos teniendo las y los mexicanos al momento de la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Yo he escuchado, con eso cerraría también con mucha emoción en los últimos meses, sobre todo en este marco de este proyecto de nación, a mucha gente que no es que esté diciendo que me llegue a mí una beca o que me llegue a mí un programa social, sino que a mí también me enseñen lo que le están enseñando a quienes están tomando, quienes son beneficiarios de Sembrando Vida, quienes son de Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que hay una transición también en pensar desde el clientelismo, desde un estado paternalista a un rol activo de la sociedad, y eso a mí me parece que es una de esas semillas que tenemos que esforzarnos por regarla, por alimentarlas, ¿no? Para que logren florecer. Así que yo creo que tenemos varios retos, pero aún así creo que es un corte de caja no solamente necesario, sino satisfactorio, y vamos a ver todavía los retos que se vienen. Tus redes sociales, estimadísima Alina, por favor. Pues mira, a mí me pueden encontrar en X como Alina Duarte _, en Threads y en Instagram como _ Alina Duarte, y pues les pido a todas y a todos que se suscriban a nuestro canal en De Raíz _media, en donde estamos haciendo algunas entrevistas, programas, ahí espero que también darles lata luego a varios de ustedes para que se sumen a darnos sus opiniones y comentarios, así que bueno, ahora estamos en todos lados como De Raíz Media, y pues agradecerles a ustedes y obviamente a toda la audiencia de Sin Censura que hace esta familia posible. Muchísimas gracias. Estimadísimo Manuel Aranda, te dejé al final por una razón especial. ¿Con qué te quedas? Bueno, pues nos quedamos con algo importante, mi querido Guillermo. Yo resumiría todo el mensaje presidencial de este quinto informe, el análisis de mis compañeros, la querida Alina, que se logró incorporar ya al final.
el tema y el dato de que a pesar de la caída de la economía por la pandemia, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que bueno, pues provocó una afectación en la economía mundial, a pesar de eso, se logró que salieran de la pobreza alrededor de 5 millones de personas, perdón, aquí en México. Si se compara la desigualdad, es un dato importante que dio el presidente Andrés Manuel, si se compara la desigualdad de ingresos por persona entre 2010, que gobernaba Felipe Calderón, y 2022, el último año completo que hemos tenido para evaluar, esta se redujo de 36 a 17 veces. Se redujo a la mitad el tema de la desigualdad de ingresos. Eso es algo inédito, es algo que no se había, simplemente no se había visto. Y entonces, como colofón de lo que abarcó Andrés Manuel, diría que tiene razón al hacer referencia a la frase que mencionó de arriba los de abajo. Muchos esperarían que dijera, y mencionó que no era necesariamente así, abajo los de arriba, sino arriba los de abajo y abajo los privilegios. Y verdaderamente es lo que se aplicó. Así es que, bueno, pues creo que está cumpliendo cabalmente, está cumpliendo a cabalidad el presidente Andrés Manuel, cosas por mejorar. Hay actores políticos dentro de quienes le apoyan que tendrán que mejorar varias cosas, rubros de salud y de seguridad, tal vez los más sonados y más sentidos. Y bueno, pues vamos a echarle para adelante. Las redes sociales, mi querido Luis Guillermo, si me lo permites, en Facebook, Voces Libres, y en X ahora, pues, pero con el mismo, lo que era el Twitter de antes, que es @ArandaMontero en X, y Voces Libres en Facebook. Y para despedida, a ver si alcanza, a ver si logramos la participación de un invitado. Un amigo muy especial, ¿no? Que sí, que se andaba queriendo colar por aquí, permíteme tantito. Aquí anda. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo andas? A ver qué mensaje nos tiene ahora. Es como para decirle a los tecnócratas liberales, vengan para que aprendan. ¿Qué tal? Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Es un lujo Y me calzo ganso para terminar. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, querido Manuel. Precisamente por eso te dejé al final. Quería también que nos saludara tu amigo especial, muy especial, y te agradezco muchísimo esta posibilidad. Y a los tres les agradezco a nombre de Vicente Serrano, el titular de este espacio. Esta conversación hizo valiosísimo análisis. Hasta pronto. Y a usted que nos escucha y que nos ve aquí en Sin Censura Televisión, espérese tantito, porque ahorita viene la mesa de investigación con los colegas de Contralínea. Sósimo Camacho trae entre manos una bomba. ¿A qué le digo una bomba? Una verdadera serie de bombas, un hitazo que va a impactar directamente en la línea de flotación de Marcelo Ebrard. Espérese tantito, porque esto, mire, está que arde. No se vaya, continuamos.